Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 257 de tu cronomeditación, es el Yux J7. Bueno, para comenzar el día vamos a pedirle a Guilla, la vocecita de la cronocracia. Uy, no se ve muy bien hoy el aparato con el sol que tengo acá arriba, pero bueno, ahí se aprecia. Vamos a pedirle que nos recite el mandato, ¿ok? A la 1, a las 2, a las 3. J10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de evolucionar produciendo la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la fuerza vital. Bueno, nos guía la fuerza vital, eso significa que nos está guiando T10 y vamos a charlar un poquito. Bueno, la letra J para los antiguos mayas era la tierra, le decían Etz. La con Kabam, Kabam, me había olvidado, tanto tiempo que no hablaba en maya. Entonces, resulta ser que para los mayas la letra J, cuando llegamos al sello 17 e iniciamos una célula de la matriz, estamos ingresando en la Tierra, estamos en la Tierra misma, está en la matriz. Es donde se inicia el proceso de matrización de datos. Y en este caso, el día de hoy, que es J10, es la última letra J de toda la cronomeditación. O sea, es el último sello número 17 de la columna número 13 que estamos vivenciando. Ahí podemos ver perfectamente, al final de todo, ahí estamos en J13. Ok, nos falta tan solo 3 días más para finalizar la cronomeditación. Y ellos decían que, bueno, que la función de este mundo que tenemos creado alrededor nuestro, el planeta Tierra, es básicamente para evolucionar de nuestros errores y así ir perfeccionándonos con el paso de los días, con el paso del tiempo. Y si el tiempo es cíclico, se repite constantemente las unidades de tiempo que conforman el telar de la existencia, eso nos permite reiterar la misma programación y al reiterar la misma programación darnos cuenta del error que se podría haber producido en esa misma unidad de tiempo en tiempo pasado. Entonces, el día de hoy me está diciendo que el rayo de energía que se produce en el cuerpo en función de lo que tengo desarrollado como mundo alrededor mío es el rayo violeta. Entonces dice, yo soy diseño porque el arte diseño es el talento del rayo violeta, es el arte que se desarrolla con el rayo violeta. Rojo con rayos violetas, rojo porque la letra J es roja, es la última letra roja que tenemos en toda esta cronomeditación, corresponde a la armónica número 65, a ver si ahí se puede apreciar, bueno ahí sí, J10, N11, S12 y Z13. Son los 4 yux de la armónica 65 con la que vamos a finalizar la cronomeditación. En esta última armónica se termina de matrizar todo el conocimiento cronocrático que has aprendido en tu matriz de factorización de energía, que eso es igual al mundo que tenés recreado alrededor tuyo. Recordá que vos sos la chispa vital creada muy rápidamente para poder recrearse y ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y a medida que van sucediendo los instantes presentes, se desarrolla la vibración de la chispa, y en esa vibración se desarrolla el electromagnetismo de la chispa en relación con las que supuestamente estarían alrededor, o sea, con todas las demás partículas subatómicas del propio cuerpo que está desarrollando la chispa. Y todo ese electromagnetismo desarrolla el famoso prana, ¿ok? Que es la energía sutil de la vida, es la energía con la que se alimenta a todo lo que tengo alrededor mío, a los caballos que tengo ahí, a los perritos, al campo, a los árboles, todo lo que tengo alrededor.
Todo esto se alimenta con mi prana. Y el prana es el electromagnetismo de mi cuerpo, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se está produciendo actualmente J10? ¿Dónde se está produciendo la manifestación del mundo? En mi prana, dentro mío. Lo estoy sintiendo, lo estoy percibiendo y lo estoy viviendo. Porque es un día de la vida. Eso lo podemos apreciar en el símbolo de Pax, que el sello, la esfera que está iluminada de color rojo es la que corresponde a la vida. Por eso dice, con la ciencia de la vida perfecciono con el fin de evolucionar, produciendo la sincronicidad, ya que la sincronicidad es la esencia de la letra J, es cuando el ser llega al sello número 17, adquiere la esencia de ser la sincronicidad. Uno mismo es la sincronicidad porque uno mismo es la matriz de factorización de energía. Dentro de uno mismo se está produciendo el mundo, por lo tanto, uno es la sincronicidad que hace que todo se sincronice en función de uno por ser el eje de la unidad de tiempo que está desarrollando la matriz de factorización de energía para poder darle vida a toda la creación alrededor de uno. Entonces, produciendo la sincronicidad de uno mismo en función de todo lo que tengo alrededor, perfecciono con el fin de evolucionar. Y de esa manera, en cada instante presente, sello la matriz de la navegación con el tono planetario de la manifestación, como me lo está diciendo el mandato en sus últimos versitos. Y finalizamos con que me guía el poder de la fuerza vital, eso ya te lo expliqué, es la letra T, la que tiene la fuerza vital, y acá en el oráculo lo podemos apreciar perfectamente bien. Ahí tenemos a T10 que nos está guiando, tenemos G10 que es nuestro antípoda y nuestro análogo es H10. Bueno, y el oculto es O4. Así cada día tiene su oráculo, tiene estos 4 yugs que pasan a ser parte también del yux destino, que es el yux que está en el centro, en este caso es el yux del día, el yux destino del día de hoy. Y para poder afirmarse en el desarrollo energético que tiene que realizar la unidad de tiempo para recrear el mundo alrededor nuestro, muchas veces va a utilizar a los otros 4 yugs. A veces los integra, a veces los actúa, a veces toma el poder de ellos para poder lograr la quinta fuerza, que es esa fuerza adicional que se le da a la energía que está desarrollando el Yux para poder imprimirse en nuestras sensaciones, tal cual como el mundo lo hace en cada instante presente de nuestra existencia. Así que bueno, mi querido amigo, profundizá en el mandato, acordate que esto no es solo para la energía, esto también es para toda la integridad de tu ser, es para todo lo que es tu aspecto psicoanalítico, para tu estructura mental, es la forma en que tu ser dentro tuyo a velocidad luz se convierte y es energía y toma conciencia de ser vos mismo, de ser el cuerpo energizado, experimentando esta vivencia de ser un ser humano en el planeta Tierra. Bueno, nada más. Recordá que estamos iniciando esta armónica que es la célula de la matriz. Estamos terminando la cronomeditación, así que es muy importante que utilices estos últimos 4 días que nos quedan para poder llevar adentro tuyo todo lo que te esté faltando recordar o memorizar acerca del conocimiento cronocrático. Además, que ya te lo expliqué 1000 veces, lo importante de que estudies cuáles son las letras y los números de los tonos y los sellos, y a su vez cuáles son los atributos de estos 20 sellos de tiempo y de estos 13 tonos del tiempo, para que de esa manera estos atributos queden bien grabados dentro tuyo y eso va a agilizarte muchísimo a nivel intelectual, tu inteligencia se va a acrecentar y bueno, eso te va a traer beneficios gigantescos, ¿ok? Además de que esto es una reprogramación del alma, básicamente, todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Es para que seas mucho mejor de lo que ya sos.
no es que vas a dejar de ser quien sos, vas a ser mejor de lo que ya sos, ¿ok? Y después con los años, a medida de que vayas practicando todo este conocimiento diariamente, etcétera, lo vayas compartiendo con tus amistades, te vayas vinculando con aquellos que ya tienen el conocimiento, te vas a dar cuenta de que el ser crononauta es la evolución para cualquier ser humano y es la evolución que estás desarrollando a través de esta cronomeditación. Chao mi querido, que estés muy bien. Seguimos mañana.